Muy buenos días. Hoy tenemos nuestro devocional en Esdras capítulo 3. Una vida restaurada para adorar a Dios. Reconstruir o remodelar una casa puede ser mucho más complejo que construir una de cero. Cuando debemos construir algo así, no tenemos que estar arreglando, parchando eh, la construcción anterior. No tenemos por qué sentirnos comparados con lo que se hizo antes. Pero reconstruir es todo un reto que requiere de valor y decisión. Y eso es aplicable a todos los casos en diferentes áreas de nuestra vida. En el capítulo 3 de Esdras, como hemos mencionado, observamos la reconstrucción del templo de Dios. Recordaremos con las lecturas pasadas que el pueblo de Israel ya tenía 70 años de cautiverio y que era el momento de volver a Jerusalén. Y ellos se enteran de esto por decreto del rey de Persia, Ciro, que al hablar con todos ellos le dice que era el momento ya de reconstruir el templo y que mismo Dios se lo había encargado. Les da todas las facilidades para que ellos puedan volver a su tierra y hacer esta noble tarea. Al leer la reconstrucción del templo, podemos también nosotros ver algunas evidencias que muestra una vida que quiere ser restaurada para adorar a Dios. Y una de las primeras características que vemos aquí en el pueblo de Dios es ese deseo de vivir en unidad. El verso 1 dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, que se reunió el pueblo de Jerusalén con un mismo propósito. El verso 8 dice que Zorobabel, con todos los que habitaban, regresaron del cautiverio, comenzaron la reconstrucción. El verso 9 dice que se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Y el verso 11 dice que todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Así que vemos aquí al pueblo de Israel con ese deseo, ya no de vivir de una manera independiente, ya no desestimando lo que el otro hacía, sino mirándose realmente como un solo cuerpo, mirándose como un gran equipo que debía llevar adelante la tarea del Señor. Y esto es unidad, un mismo corazón, una misma alma y un mismo espíritu. Y esta unidad en medio del pueblo de Dios, nosotros no tenemos que crearla. Lo que se nos llama a hacer es a mantenerla, a preservar lo que Dios ya ganó y ha establecido desde esa oración que él hizo en Juan capítulo 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos. Ese es el deseo del corazón del Señor. Y para nosotros, sus hijos, la unidad es un compromiso. El compromiso de aceptar el llamado de amar y de honrar a todos los que son familia de Dios. Quebrantar esta unidad porque pensamos que las diferencias con los demás son muy grandes, no nos da licencia para criticar, despreciar, condenar o aún más, destruir aquel por el cual corre la sangre de Cristo. En segundo lugar, una característica, una evidencia de una vida restaurada para adorar a Dios es la obediencia. Vemos aquí en este capítulo, en el verso 2, que dice también, lo hicieron como estaba escrito en la ley. El verso 4 dice que celebraron las fiestas como estaba escrito. Y que el verso 10, que todo lo hacían según la ordenanza del rey David. Y cuando uno es obediente,
tiene cuidado de hacer las cosas tal como el Señor dice que se deben hacer. Miren ustedes al pueblo de Israel, después de 70 años de cautividad, después de 70 años de haber probado de su propia medicina toda esta situación por haber desobedecido a Dios y por haber pensado que sus caminos siempre eran mejores que los de Dios, habían enfrentado años terribles para ellos y para su descendencia. De tal manera que ahora veían las cosas de manera diferente, claro. Como bien dijera un siervo de Dios, lo miraban como el alma de aquel que había disfrutado del fracaso y que aprende a asumir sus malas decisiones y que ahora quiere tomarse tiempo para pensar, para valorar y para recordar que obedecer a Dios y a su palabra es lo más adecuado. Ellos hicieron honor a ese dicho antiguo que reza así: la letra con sangre entra. Pero esta obediencia también la aprendieron manifestando valor, porque aunque tenían a las naciones vecinas que siempre se habían manifestado hostiles con ellos, y claro, les tenían miedo, pero ellos igual hicieron lo que se les había ordenado. Así que fueron consecuentes con lo que creían, superaron esas emociones de temor para ser fieles a Dios, porque recordaban que Dios honra a aquellos que también le honran. Y vemos también de medio de esto que otra evidencia de una vida restaurada es una vida llena de gratitud. Ellos mostraron una disposición muy grande para dar. En medio de esa demostración para dar, también practicaron muchas acciones de gracias. Es más, hablaban y decían con tanto ahínco como se ve en este capítulo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Habían reconocido la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel, pero también la habían reconocido sobre ellos de manera personal. Y eso es lo que hace un corazón que es restaurado para adorar a Dios. Recuerda el amor, recuerda el cuidado, recuerda la fidelidad, recuerda de que lo que somos o podemos llegar a ser es gracias a la obra de Dios. De tal manera, mis queridos, que practiquemos la gratitud como muestra de nuestra adoración al Señor. Y no solamente eh, pensemos en gratitud, hablemos gratitud, creámosle al Señor mientras bendecimos y le agradecemos, vivamos una vida de gratitud. Pero otra manifestación de una vida restaurada es el servicio y el trabajo. Dice este capítulo que los israelitas cuando estuvieron allí en Jerusalén limpiaron el terreno, prepararon la madera, consiguieron trabajadores, dieron dinero para contratar albañiles y carpinteros, los juntaron a todos, prepararon comida para aquellos que traían la madera desde el Líbano, buscaron cuál era lo mejor. Tal como había dicho el rey, no importaba las dificultades que esto traía, lo hacían porque estaban construyendo la casa del Señor y para el Señor lo mejor, ¿verdad? Porque era para ese Dios al cual ellos estaban sirviendo y honrando. Tantos años habían perdido de hacer esto y querían hacerlo ahora de la mejor manera, ¿no? Todos trabajaban, todos cumplían una función. Ya no se quedaba solamente en bonitas palabras, ¿no? Delante del Señor, sino se quedaban en cosas muy concretas. Se dispusieron para actuar y evidentemente la ejecutaron. Y es que es así, no hay mayor alegría ni mayor manifestación que rendir nuestra vida ante aquel que amamos, que derramar todo nuestro ser en el servicio glorioso para el Señor que nos guía, que nos dirige y que nos ama. Pero luego de estas características vemos una última característica que tiene que ver básicamente con la adoración, ¿no? Porque posiblemente antes nuestra vida ha manifestado cierto tipo de adoración, pero cuando nuestro ser entero, quebrado, humillado,
se pone en las manos del Señor para que el Señor lo restaure, no solamente se muestra unidad, no solamente se muestra obediencia, no solamente se muestra gratitud, no solamente se muestra servicio y trabajo, sino que también la propia adoración a Dios. La misma manifestación del amor a Dios es transformado. Y la Biblia aquí en este capítulo 3 de Esdras nos dice que la adoración estaba basada en una raíz sólida. Dice que el pueblo colocó el altar sobre su base. La reconstruyeron en el mismo lugar en el que había estado antes. Ocupó el sitio que había tenido en la antigüedad, ¿no? De tal manera que se sentían muy seguros. Hoy el pueblo de Dios construye su adoración sobre un cimiento seguro. Claro que sí, el fundamento original que es Cristo. Y por eso la Biblia dice que yo pongo en Sion una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en ella no será perturbado, no será avergonzado. Pero no solamente una adoración restaurada tiene que estar sobre una base sólida, una base única, una base eterna que es Cristo, sino también tiene que ser continua. Esa adoración renovada tiene que ser continua. Uno se da cuenta que no puedes adorar a Dios solamente en ciertos episodios, en ciertos horarios o en ciertos días. Una vida de adoración tiene que ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 366 días del año. Aquí en los versos 3 al 5 se nos dice que los israelitas ofrecieron holocaustos por la mañana, por la tarde, celebraron jubilosos las fiestas de los tabernáculos, conmemorando así las condiciones en que ellos habían vivido antes durante su peregrinación por el desierto. Y dice que esa fiesta duró 7 días. Y estos holocaustos no solamente eran hechos conforme a lo que ya estaba escrito, sino también que fueron hechos durante todo el día, todo el día. Y esto muestra un deseo de buscar y de gustar de la presencia de Dios, porque el alma restaurada, eso es lo que desea en su adoración, buscar profundamente y gustar de esa presencia divina de Dios. No se conforma solamente con lo superficial, quiere cada día más y más. Desea bendecirle cada día, desea conocerle cada día, desea que las cosas se den a cuenta con el Señor, desea que su corazón esté sensible a su voz y a su consejo, ¿no? Y aquí entonces vemos qué tanta disposición de que cada día pueda disfrutar de las misericordias del Señor, porque esas misericordias son nuevas cada día, ¿no? Como dice su propia palabra. Pero no solamente había esta adoración continua que mostraba este deseo de buscarle, sino también que vemos una adoración que se hacía en cualquier lugar, que no está restringida, que no depende de un solo lugar. Miren lo que dice el verso 6. El templo todavía no había sido reconstruido, pero restauraron primero el culto y luego el templo. Tenían una necesidad urgente, una necesidad ya inmediata de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él había limpiado sus pecados, porque Dios había actuado con misericordia y había llegado el tiempo de redención y de salvación, porque estaban recibiendo la bendición divina sobre sus vidas y el gozo de volver a servirle al Señor allí en su casa, ¿no? De tal manera que para animar esos sentimientos de piedad y de patriotismo por la obra nacional, ellos estaban adorando al Señor, ¿no? La Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Así que yo puedo adorarle en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Yo puedo hacer de mi vida un culto racional a Dios. Como dice esa hermosa canción, en todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Pero el verso 5 nos habla de algo más, de una alabanza espontánea que brota del ejercicio en la disciplina de una vida de profundidad con Dios, como ya lo hemos mencionado.
Y es que necesitamos luchar contra una vida superficial, que es la maldición de nuestra era, esa satisfacción inmediata, esos resultados del ya mismo. Hay que ir más allá, hay que vivir en las profundidades y eso es necesario para poder practicar esa comunión con Dios, donde no solo podemos um, disfrutar de, de lo que está por encima, sino de ir allí a la raíz y de quedarnos quietos contemplando las maravillas de nuestro Dios y ver cómo Él obra y maravillarnos de su manera de obrar en favor de su pueblo y para que cumpla los propósitos eternos que Él tiene para esta humanidad. Pero la adoración también se manifestaba con una libertad para expresar todo lo que había dentro de sí delante de Dios. Dice la Biblia que ellos aclamaban con júbilo, que lloraron en voz alta, que dieron gritos de alegría, que expresaron con todo su ser lo que había dentro de su corazón. Tanta era la alegría. Dice que los que veían que la gloria se había apartado antes de Israel y que veían como difícil edificar la casa del Señor, ahora al verla nuevamente lloraban al ver que se hacía el templo. Y tal vez eso lo hacían los más adultos, los mayores, los que han vivido más años, pero los más jóvenes, al haber sido restituidos a su tierra y nuevamente al culto a su Dios en su propia ciudad, ellos dicen que gritaban de alegría. Ellos tal vez no habían visto el templo original, de tal manera que no tenían el llanto que tenían los antiguos. Pero miren qué hermoso es unir dos generaciones. Unos recordaban el pasado y lo traían al presente proclamando la grandeza del Señor. Otros miraban este presente mirando al futuro y también proclamando la grandeza del Señor. O sea que al fin las dos generaciones se unían para bendecir y exaltar las grandes misericordias de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no aclamas con júbilo? ¿Hace cuánto tiempo que no lloras ante la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que nos das gritos de alegría ante su presencia? ¿Quieres una vida restaurada? Adórale continuamente. Ten una vida llena de gratitud. Sirve al Señor con alegría. Como dice su palabra, vive y desea la unidad en medio del pueblo de Dios y donde el Señor te coloque. Y sé obediente a su palabra y a todo lo que Él dispone para tu vida. Que el Señor te bendiga esta semana.